Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es David y soy padre de una pequeña comunidad de los tantos municipios que hay en el Estado de México. Siempre me he conducido con mucho respeto y tomado mis acciones con la bondad y fe que nuestro Dios ha puesto en mí. Sin embargo, hace unos años fui víctima de mis pensamientos que pusieron en tela de juicio mi fe y mi vocación, que hasta el día de hoy me sigo cuestionando. Alrededor del año 2010 me encontraba trabajando en una parroquia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, como padre auxiliar, cuando apenas tenía 28 años de edad. De un momento a otro fui comisionado para cubrir un año en un pueblo pequeño del estado de Hidalgo, alejado de la ciudad y con bastantes carencias. Al principio no recibí la noticia de buena forma, pues ya estaba acostumbrado a la ciudad y a tener todas las bondades que nos brinda la urbanización. Sin embargo, no tenía otra opción más que aceptar esa prueba que nuestro Señor había puesto en mi camino. Rápidamente alisté mis pertenencias y me fui a mi nueva comunidad a trabajar por el bien de los feligreses y llevar la palabra de Dios a los rincones más escondidos del país. Después de casi 8 horas de viaje, llegué finalmente a la comunidad que sería mi hogar por un año. En ella encontré una pequeña capilla sin luz eléctrica, con imágenes muy viejas, cortinas rotas, ventanas sin vidrios y muchas carencias más. Acepto que por un momento quise arrepentirme de estar ahí y regresar a la ciudad, pero algo dentro de mí me decía que tenía que esperar. Varias semanas después de conocer a las personas del pueblo y de recibir ayuda de ellos, por fin pude hacer de la capilla un lugar acogedor para vivir cómodamente y oficiar misa de la forma más digna posible. Al ser una comunidad pequeña, pude lograr que la gente participara en la limpieza del lugar, recibir donaciones y finalmente instaurar la escuela dominical para los niños del pueblo. Cierto día, después de oficiar la misa vespertina, salí como todas las noches a caminar por el solitario pueblo. Cuando me dispuse a caminar de regreso a mi dormitorio, poco antes de entrar a la capilla, en un pasillo largo y oscuro, escuché una voz femenina que claramente me llamaba: Padre David. Giré la cabeza para tratar de identificar de dónde provenía la voz, pero no logré escuchar ni ver nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pregunté varias veces sin recibir respuesta, por lo que decidí entrar sin dar más importancia. Esa noche sería el inicio de lo que sería una serie de acontecimientos que hasta hoy me persiguen. Después de cenar y hacer mis oraciones nocturnas, nuevamente escuché la voz clara y fuerte de una mujer llamándome: Padre David. Me levanté de la cama preguntando: ¿Quién está ahí? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero nadie me contestaba. Finalmente me volví a acostar y me quedé dormido. Aproximadamente a las 2 de la mañana, un grito desgarrador se escuchó fuera de mi dormitorio. Rápidamente me desperté y acudí al llamado. Era una mujer joven, bella, delgada y con un pelo rizado. Se veía que había recibido varios golpes, pues lloraba mientras intentaba agarrar sus ropas rotas, sucias y mojadas, pues había un fuerte aguacero. La tomé de los brazos y la pasé al dormitorio para librarla de la lluvia. Le di algunos trapos con agua limpia para que se limpiara la cara de algunas marcas y huellas de sangre. Después de unos minutos le pregunté qué fue lo que le había pasado, pero no me contestaba. Solo lloraba en silencio mientras se limpiaba el rostro. Insistí varias veces e incluso la amenacé con llamar a la policía si no me contestaba qué había pasado, pero se quedaba en silencio y pensativa. Finalmente le cuestioné dónde vivía y quiénes eran sus padres, hasta que respondió que vivía en una florería a las afueras del pueblo, pero que no me preocupara por ella,
que solo iba de paso y que deseaba contarme sus problemas esa noche. Le contesté que no era correcto que una mujer como ella estuviera a solas en mi dormitorio a esas horas de la noche, y que si quería platicar le esperaba en la capilla en horarios más cómodos. Salí de mi cuarto bajo una fuerte lluvia. Acudí a la casa más cercana a pedirle el favor a don Manuel, un señor de aproximadamente 60 años que siempre era voluntario en las faenas y trabajos de la iglesia. Le expliqué la situación y salimos en su carro hacia la capilla, donde me esperaba la chica de pelo rizado. Al llegar, abrí la puerta que minutos antes había cerrado por fuera, y mi sorpresa fue grande al ver que la chica ya no estaba. No había forma de que saliera. Recuerdo perfectamente haber cerrado con llave por fuera de la vivienda. En la mesa solo estaba la charola de agua y las toallas que le había prestado a la joven para que limpiara su cara, pero ella simplemente ya no estaba. Sin decir más detalles, le agradecí a don Manuel la ayuda que me dio y finalmente se fue del lugar. Cerré la puerta por dentro, ventanas y cortinas. Me dispuse a hacer oración nuevamente y me quedé dormido otra vez. Al día siguiente, el recuerdo de la joven me nublaba la cabeza. No encontraba alguna explicación para lo que había sucedido. Incluso recuerdo ver la charola sobre la pequeña mesa con los trapos sucios de sangre y tierra del rostro de la mujer. Todo el resto del día estuve pensativo, nervioso y, por qué no decirlo, con miedo. Esa tarde me tocó hacer confesiones en la capilla. Como ya era costumbre, tenía una pequeña fila de aproximadamente 10 personas esperando mi llegada. Rápidamente asigné números para que pasaran en orden y comencé con las confesiones. Alrededor de 1 hora y media más tarde, justo cuando ya estaba atendiendo a la última persona, escuché el eco de unos pasos entrar a la capilla. Me asomé por la pequeña ventana del confesionario y mi sorpresa fue enorme al reconocer a la chica que la noche anterior había estado pidiendo ayuda en mi dormitorio. Se sentó en silencio mientras yo trataba de apurar la confesión de la persona que tenía ahí. Finalmente, el turno de ella llegó. Caminó directamente al confesionario y se arrodilló en la pequeña ventana. Noté que tenía las mismas ropas sucias y rotas del día anterior, y sin esperar a que yo le dijera algo, comentó con una voz segura y altanera: «He estado aquí por varios años. Soy la prueba que necesitas para confirmar tu fe. Me llamo Soledad y vengo a probar tu fe». De momento no supe qué hacer ni cómo responder. Solamente la escuché y la vi directo a los ojos. Su mirada parecía perdida. Rompí el silencio y le dije que no requería pruebas para confirmar mi fe y devoción por nuestro Señor. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y contestó: «Todos los sacerdotes son iguales. Frente a la gente toman una imagen de persona buena, pero esconden los más oscuros pensamientos y deseos». Me puse de pie como si hubiera recibido el peor de los insultos. Caminé hacia la mesa del púlpito y le pedí a Soledad que se fuera del lugar, no sin antes advertirle que en algún momento iba a saber quiénes eran sus padres y la acusaría por semejante falta de respeto. Soledad se quedó callada y caminó hacia atrás, hasta finalmente perderse por la puerta de la capilla. Cuando salí de la iglesia, observé que aún no era muy tarde. Recordé que requería algunos artículos de cocina, y a pesar de que el cielo ya oscurecía por una lluvia que se aproximaba, decidí caminar hacia el mercado para comprar lo que requería. Durante el camino, no podía dejar de pensar en lo que Soledad me había dicho. Así que en lugar de ir al mercado, decidí caminar hasta las afueras del pueblo y buscar a los padres de Soledad y explicarles lo que había pasado. No fue difícil encontrar la florería que ella mencionó, pues el pueblo no era muy grande. Caminé hacia una casa algo vieja y descuidada, pintada de color blanco, muy desgastada, con un letrero que decía «Florería Soledad». En el interior
apenas se distinguía una luz tenue en el fondo. Parecía que tenía años de no dar servicio de florería, pues no se veían rastros de nada. Toqué con fuerza la puerta, esperando que alguien abriera, pero nadie contestaba. Toqué de nuevo, hasta que al final una anciana se asomó por la puerta. «Soy el padre David, de la capilla de Santa María», le dije, antes que ella hiciera un comentario. Al abrir la puerta, la imagen de una anciana de aproximadamente 80 años se hizo presente. Vestía ropas desgastadas y sucias, además de que un fuerte olor a humedad y sudor se apoderó del ambiente. Abrió la puerta sin decir una sola palabra, lo cual aproveché para pedir información sobre la florería. La señora me explicó que hace aproximadamente 10 años que ya no vendían flores, desde que desapareció su nieta Soledad. Al escuchar el nombre de la nieta, mi cuerpo se heló por completo. Le pregunté si podía darme información sobre su nieta y por qué había desaparecido, y fue que su rostro cambió por completo. Me contó una historia que me dio repulsión y asco, pero también me inundó de temor. Hace unos 10 años, su nieta Soledad se encargaba de la florería y continuamente llevaba pedidos de flores a distintas iglesias de diferentes pueblos. Cierto día conoció a un padre del pueblo vecino, un joven de aproximadamente 30 años llamado Fernando, el cual invitaba a Soledad a reuniones y eventos en diferentes iglesias, con el pretexto de adornar con flores los atrios e imágenes de las capillas. Sin embargo, la amistad que empezaba a surgir entre ellos no era sana ni desinteresada. El sacerdote empezó a acercarse a Soledad con otras intenciones, y ella accedió voluntariamente a sus deseos. Al principio, a Soledad le gustaba el juego que estaba haciendo, se divertía y le parecía excitante, pero al final terminó siendo un arma muy peligrosa. El padre, con el que ya tenía una relación amorosa, comenzó a llevar a Soledad con otros sacerdotes de los pueblos cercanos para obligarla a tener relaciones sexuales, lo cual, como era de esperarse, ya no fue del agrado de la joven, que en varias ocasiones le pidió y suplicó al padre Fernando que la dejara en paz, pues ya no quería hacer eso por temor a Dios. Fernando parecía estar obsesionado. No hizo caso de las súplicas y comenzó a golpearla, humillarla e incluso la encerró dentro de una iglesia para tenerla cuando a él se le diera la gana. Cierto día Soledad consiguió escapar de la iglesia y salió corriendo a su casa. Cuando llegó con la abuela, le contó todo lo que había pasado y lo que había hecho con diferentes sacerdotes. Ambas lloraron su tragedia, pero ya era demasiado tarde. Soledad presentaba síntomas de embarazo desde hace unas semanas, motivo por el cual Fernando la tenía presa para acabar con ese embarazo impúdico y evitar que ese secreto saliera a la luz. Mientras yo escuchaba el relato de la anciana, podía ver en sus gestos y palabras el dolor que aún le causaba la ausencia de su nieta. Motivado por la curiosidad, seguí preguntando qué le había pasado y continuó con su relato. Me contó que al día siguiente de que Soledad volvió a su casa, el padre Fernando fue a buscarla sin ningún remordimiento y sin esconder nada. Parecía ser otra persona, tenía un comportamiento no apto de un sacerdote, parecía enfermo, lleno de maldad y resentimiento. Entró por la fuerza a la florería y de varios golpes en el rostro se deshizo de la abuela, dejándola inconsciente en el piso. Lo último que recuerda fue el grito de dolor de su nieta, pidiendo compasión por la abuela. Cuando despertó, Soledad ya no estaba. Solo había en la escena flores rotas, agua y macetas tiradas. Soledad jamás regresó, pero ese rumor comenzó a esparcirse por todos los pueblos vecinos. Resulta que al día siguiente de aquella discusión, el padre de ese pueblo fue encontrado muerto dentro de una camioneta accidentada a las afueras del pueblo, rumbo a la ciudad de Pachuca, la cual se había quedado sin frenos y volcó por una barranca grande y rocosa.
Dentro del vehículo encontraron el cuerpo del padre destrozado por los golpes, además de rastros de sangre y cabellos pertenecientes a una mujer. Nunca encontraron el cuerpo de Soledad. Dicen los rumores que la fauna silvestre del lugar acabaron con el cuerpo, de quien nunca se supo más. La lluvia parecía no acabarse nunca, y mientras la anciana contaba su historia, yo trataba de encontrar una explicación lógica para la situación que estaba ocurriendo. De pronto, el tono de la voz de la anciana cambió de repente. «Cuídate, maldito sacerdote, porque mi nieta te va a encontrar. Desde el día que ella desapareció, cada vez que mandan a un nuevo padre a los pueblos cercanos, ella reaparece para cazarlos y hacerles pagar por su muerte». Acto seguido, azotó la puerta en mi cara y de un empujón me echó de la vivienda. Rápidamente escapé del lugar y me dispuse a dirigirme hacia mi capilla. En el camino no dejaba de pensar en la historia que acababa de escuchar. Trataba de no creer en la historia que había escuchado. No obstante, lo que ya había visto y sentido en la noche anterior no podía ser coincidencia. Al llegar a mi dormitorio, dentro de la capilla, me dispuse a dejar todo en el olvido y buscar una explicación al día siguiente. Traté de cenar un poco y después de hacer mis oraciones me dispuse a dormir. Era ya de madrugada, no recuerdo exactamente la hora. Abrí los ojos y pude ver a través de la ventana la noche profunda y oscura. Recuerdo haber despertado porque tenía una sensación extraña en todo mi cuerpo. Levanté la mirada para ver qué ocurría, pero no vi nada. De pronto, sentí un extraño ardor en la entrepierna. Me moví para prender la luz y descubrí que estaba completamente desnudo. La sensación de mi entrepierna eran rasguños y marcas como de mordidas, rastros de sangre en la sábana y una mancha blanca de algo que parecía ser semen. Al ver semejante escena, retrocedí para cubrirme, pero al girar hacia atrás, una sensación de terror y pánico me dejó helado. Atrás de mí se encontraba Soledad, completamente desnuda y de pie, con las mismas marcas que yo, pero cerca de su cuello, en los senos y en las piernas. Pensé que todo era un sueño, pero no era así. Podía sentir frío, pena, dolor y ardor en todo el cuerpo. Claramente no lo era. Soledad, al ver mi confusión, me preguntó qué me pasaba, y con una risa burlona e irónica me dijo: «Eres igual de hipócrita que los demás sacerdotes. Te escondes bajo una sotana que claramente no respetas porque tienes deseos y oscuros pensamientos. Lo que acaba de pasar entre tú y yo es una prueba de que todos los padres son exactamente la misma porquería». Mientras ella hablaba, yo trataba de cubrir mi desnudez con la ropa que se encontraba tirada en el piso, al mismo tiempo que experimentaba mareos, náuseas y llegaban a mi mente recuerdos vagos de lo que había pasado, pero no podía recordar con claridad. Era evidente que algo físico y carnal había sucedido. Una sensación de dolor se apoderó de mi cuerpo. Pude sentir en mi cabeza un gran dolor acompañado de sangre que resbalaba por mi rostro. Giré para ver qué había pasado, y lo último que recuerdo fue ver a Soledad con una cafetera de metal en la mano. Claramente ella me había golpeado hasta hacerme sangrar. Me arrodillé para no caer de golpe y me desmayé hasta el día siguiente. Cuando finalmente desperté, tenía en mis recuerdos la última imagen de Soledad golpeando mi cabeza, además de la terrible sensación de dolor en la cabeza y una capa como de polvo fino, color marrón en la cara, que al final pude deducir como sangre coagulada. Las marcas de mordiscos y rasguños en mi cuerpo seguían presentes. Rápidamente guardé todas mis pertenencias en las mismas maletas con las que había llegado. Me dispuse a abandonar ese lugar para siempre, sin importarme que el obispo de mi zona me castigara. Definitivamente ya no regresaría a ese lugar. Tomé el primer autobús a la ciudad de Pachuca y jamás regresé. Cuando me presenté con mi obispo,
y le expliqué la razón por la que estaba escapando del lugar. Evidentemente no me creyó. Me sancionaron 1 año como sacerdote auxiliar, hasta que finalmente me dieron mi propia parroquia. Desde entonces, me pregunto si lo que pasó fue real o solo fue producto de mi sugestión. No obstante, admito que hasta la fecha tengo sueños con soledad, en los cuales mi alter ego se apodera de mi cuerpo y mis pensamientos. Al final, Soledad tenía razón, pues mi fe y vocación se cuestionan casi todas las noches que sueño con ella, pues solo ahí puedo disfrutar de una mujer sin faltar a mis principios como sacerdote. Fue una tarde del mes de septiembre, cuando vino a golpear la puerta de la casa. Yo recién había llegado al colegio, así que me encontraba sola con mamá, ya que mi padre y mis hermanos aún estaban trabajando. Desde la sala, escuché que mi madre se puso a conversar con la persona al otro lado de la puerta. Era la voz de un hombre, siendo su tono humilde y pausado lo que llamó mi atención. Cuando me acerqué vi que se trataba de un señor pobre, o mejor tendría que decir, un vagabundo. Sus ropas andrajosas y aspecto nulo de pulcritud lo evidenciaban. Le preguntaba a mi madre si tenía algo de comida para darle, confesándole que ya tenía varios días sin comer y que hasta ese momento pocos lo habían ayudado. Como era de esperarse, mi madre le pidió que aguardara por unos instantes mientras buscaba con qué ayudarlo. En tanto yo me quedé ahí en la puerta acompañando al señor. El motivo de ello es que hubo algo más que me atrajo apenas lo vi. Y es que él no venía solo, estaba cargando entre sus manos a aquel ser que se convertiría en el protagonista principal de esta historia. Mi nombre es Juliana Perales, soy de la Ciudad de México. Junto a mi familia decidimos compartirles esta experiencia, ya que, más allá de parecerles increíble, tal vez los ayuda a convencer de lo importante que es tener esta clase de compañía en nuestros hogares. Lo que cargaba con esmero entre sus brazos aquel pobre hombre era un perrito, un cachorro que, dejando a un lado la falta de aseo que tenía, me resultó tan hermoso que me enamoré de este en un instante. El hombre se dio cuenta que yo no paraba de mirarlo, mostrando una gran sonrisa de agrado hacia el animalito. Fue eso lo que lo empujó a dirigirse hacia mí para hacerme aquella inesperada propuesta. ¿Te gusta, verdad? Se llama Flaquito. Ya ves, su contextura diminuta da crédito para haberle puesto ese nombre. Te voy a confesar algo. Él no es el único que me acompaña, pues su madre falleció al poco tiempo de dar a luz a sus cachorros. Y hoy en día solo me quedan 3, ya que algunas personas me los pidieron para adoptarlos. En modo de agradecimiento a lo que tu mamá hará por mí, te propongo algo. Toma, te lo regalo. Sería un gusto para mí que se quedara con ustedes, porque sé que le darán el amor que se merece. Te prometo que lo amarás, pues tienes que saber que este no es un perrito cualquiera. Flaquito es muy especial. Sus ojos parecían resplandecer cuando me dijo aquello, en tanto extendía sus brazos ofreciéndome al pequeño animalito. Nada pude hacer para negarme, pues no tan solo era amante de las mascotas, y que por cierto ya teníamos uno en casa desde hace años, sino que hubo algo en él que me hizo caer rendida a su encanto al instante. Una vez que mi madre llegó, y al verme cargando a Flaquito entre mis brazos, supo que me lo quedaría, por lo que simplemente atinó a preguntarle al señor si estaba seguro al dejarlo, a lo cual él confirmó con total certeza. Sí, es un perrito hermoso, pero si en verdad te lo vas a quedar, primero debes darle un baño urgente y alimentarlo. Mira nada más, se nota que no come bien. Pero eso sí, tú te harás cargo de él, y tienes que cuidar de que Terry lo acepte y no le esté haciendo de las suyas. Ya sabes que es muy celoso, me dijo mi madre, luego de que el señor se marchara, agradecido,
con una bolsa llena de comida. Y en cuanto a Terry, ese era el nombre de nuestra mascota, y tal como les dije, este era un perro de porte grande que ya tenía sus años de edad. No te preocupes, mamá, yo lo cuidaré, y de seguro también Terry lo hará mientras yo esté fuera de casa. Cuando llegaron mi padre y luego mis hermanos, sus reacciones fueron las esperadas. De igual manera, se enamoraron de Flaquito. Eso debido no solo por el cachorro en sí, sino porque también desde hace ya un tiempo veníamos pensando en adoptar a una nueva mascota. Fue esa primera noche cuando apenas nos fuimos a descansar, se podría decir que empezó todo. Comenzó a llorar. Lo curioso fue que eran exactamente las 12 de la noche cuando sucedió. Me acuerdo bien, ya que en ese momento estaba con mi despertador poniendo la alarma. Cuando lo fui a ver, lo noté nervioso. Al verme, dejó de llorar, para a continuación comenzar a ladrar en dirección al patio trasero. A los pocos segundos se acercó también mi madre, y ambas pensamos que le ladraba a Terry, ya que él estaba en el patio, mientras Flaquito le habíamos preparado su lugar en la sala. Se calmó un poco cuando le volvimos a dar un poco de alimento, pero cuando ya estábamos acostados de nuevo, empezó a repetir su accionar. Creo que esa noche nadie pudo dormir bien, al menos hasta que el propio Flaquito dejó de hacer ese berrinche y se durmió también. Entretanto, por ratos escuchaba que algunos de mis hermanos se levantaban de sus camas para también tratar de calmarlo. En la mañana siguiente se portó muy bien, pero en la tarde, y estando yo ya en casa, me encontraba en mi habitación cuando me hizo sentir un susto tremendo. Estaba distraída acomodando mis cosas, cuando de repente empezó a ladrar justo a mi lado. Me espanté justamente porque me tomó por sorpresa, ya que no la había visto entrar. Mientras lo cargaba en mis brazos, le hablaba diciéndole que se calmara, cuando de imprevisto se subió a mi cama, para de inmediato acercarse a la ventana y comenzar a ladrar, más enloquecido aún. Nunca había visto actuar a un perro así. En verdad, su actitud era de suma agresividad. Al otro lado de la ventana estaba el patio, pero era como si ladrara concretamente a la ventana y no lo que había más allá. Como no lo podía controlar, me di la vuelta para ir a buscar a mi madre, siendo en ese preciso momento en el que alcancé a ver aquello de reojo mientras giraba. Les juro que vi a una silueta parada al otro lado de la ventana, una cosa negra y alta con forma de hombre. Por reflejo volví rápidamente mi vista hacia ahí, pero ya no había nadie. No obstante, Flaquito seguía ladrando con la misma intensidad, dándome a entender que al parecer él seguía viéndolo. Dicen que los perros pueden ver almas y espíritus. Es por eso que se ponen a ladrar a lo que nosotros suponemos que no es nada. No te asustes, hermanita, pero creo que tienes un alma en pena en tu ventana, me dijo esa noche Lorenzo, mi hermano mayor, cuando reunidos en la mesa estábamos cenando todos. Ya deja de hablar tonterías, Lorenzo, y si el perro vuelve a molestar como lo hizo anoche, lo voy a sacar al patio para que duerma ahí con Terry, nos amenazó mi padre. Dicha amenaza lamentablemente terminó cumpliendo, puesto que, tal como la noche anterior y exactamente a las 12, Flaquito comenzó a hacer lo mismo. Y aquí lo tétrico, pues él no dejaba de ladrar incluso estando afuera. Por momentos yo me levantaba de la cama para mirarlo a través de la ventana, y lo que veía me dejaba pasmada. Flaquito estaba unos metros más allá, pero sus ladridos eran dirigidos exactamente hacia mi ventana, lo que inevitablemente me hizo recordar la broma que me había hecho mi hermano con respecto a que yo tenía un difunto en mi ventana. Una vez más, horas después, dejó de ladrar y se durmió. ¿No te parece raro? Si es verdad de que Flaquito ve a un espíritu en mi ventana, ¿por qué Terry no actúa igual? Después de todo, él también es un perro, pero no hace lo mismo que Flaquito, totalmente lo contrario. Él está echado en su lugar sin darle importancia a nada.
Le pregunté en la tarde siguiente a mi madre. Ay, Juliana, por favor, ya deja de estar pensando en eso. Lo que te dijo Lorenzo fue solo una broma. Tú no tienes ningún fallecido en tu ventana. Tal vez debemos darle tiempo. Flaquito apenas lleva poco aquí. Una vez que se acostumbre, dejará de hacer todo el barullo que hace ahora, me respondió. Conforme los días iban pasando, yo empezaba a preocuparme más y más. Eso debido a que nada cambiaba. E incluso ya me daba miedo mirar por la ventana, porque cada vez que lo hacía, veía lo mismo, a Flaquito ladrando hacia la misma dirección. Lo más inexplicable comenzó cuando ahora mi mascota cambió de lugar, o mejor dicho, ya no tenía un lugar fijo para ladrar. Se la pasaba merodeando la casa como si a quien demostraba esa agresividad se moviera constantemente. Hasta que una vez sucedió un fenómeno que nos hizo caer en cuenta de que en verdad mi perrito no actuaba así porque sí. Y les prometo que fue la primera vez que padecí un terror de esa magnitud. Mi madre solía tener una imagen religiosa en la sala. Esta no era de un tamaño grande, pero como la cuidaba tanto, la tenía bien sujeta sobre un pesado mueble de madera construido para la misma. Pues bien, al llegar a casa, vi a mi madre con sus ojos húmedos, como si hubiera estado llorando. Y no fue necesario preguntarle qué le ocurría, ya que al dirigir mi mirada, solo el rincón de la sala, comprendí todo. Su imagen estaba destrozada. Los restos de la misma estaban dispersos sobre el suelo, y cuando vi a Flaquito echado a unos metros y mirándome con su carita de inocencia, lo primero que se me vino a la mente fue que él tuvo algo que ver. Mamá, lo siento mucho, pero seguro Flaquito no tuvo la mala intención. Por favor, no te enojes con él. Te prometo que voy a ahorrar para comprarte otra imagen nueva. Ella no me respondió al instante, pero en tanto empezaba a llorar de nueva cuenta, me dijo que no me preocupara, que en verdad amaba mucho esa imagen y que también pensó lo mismo, pero que luego se había dado cuenta de que la mascota no pudo haber sido el culpable. Ella se encontraba en la habitación cuando lo escuchó empezar con sus típicos ladridos y casi en simultáneo oyó un estallido. Corrió a la sala y vio su imagen rota, por lo que la impresión que sintió la dejó paralizada. Observa bien, el mueble es muy pesado para que Flaquito lo moviera al empujarlo siquiera. Aparte, por la altura en la que estaba la imagen, tampoco podría haberla alcanzado. Mira la base, aún está la parte inferior de la imagen ceñida en ella, lo cual significa que algo la golpeó en la mitad. Acabando de decir eso, tomó un trozo de la imagen que había en el suelo y me la enseñó. Siendo en ese momento que sentí un intenso escalofrío recorriendo mi cuerpo. Habían marcados perfectamente unos arañazos, marcas de 3 garras para ser más exacta. Estas eran grandes y profundas, por las que no coincidían con las de mi perrito. Fue otra cosa lo que la rompió. Flaquito quiso advertirme de su presencia, pero ya fue demasiado tarde. Y teniendo en cuenta esto, creo que es a eso a lo que él ladra tanto en las noches. Luego de decirme eso, recordé al instante la silueta que ya había visto en la ventana poco antes. Yo tenía 16 años de edad en ese entonces. No sabía cómo proseguir más que quedarme entumecida de pavor. Aún así, le conté a mi madre sobre la visión, a lo cual no dudó en creerme, y una vez que nos reunimos todos en la noche, hablamos sobre ello, siendo así que decidimos prestarle seria atención al asunto. Para mi mala suerte, papá no creía en esas cosas. Para él fue Flaquito el culpable, por lo que decidió castigarlo, prohibiéndonos dejarlo pasar, condenándolo a permanecer afuera junto a Terry. Nunca fui de desobedecer a mi padre, pero esa noche no me quedó de otra. La razón es porque cayó una tormenta impresionante, y mientras Flaquito empezaba con su rutina de ladridos, quedó a la intemperie del clima, ya que Terry
no le permitía ocupar su guarida con él. Así fue que decidí abrir mi ventana y hacerle señas para que se acercara. Lo cargué y lo ingresé. Estaba secándolo para así acostarle a mi cama para que durmiera conmigo, cuando de pronto él dirigió su mirada hacia la ventana, comenzó a gruñir. Mi reacción fue instantánea. Rápidamente volteé hacia ahí, y lo que vi me hizo sentir un terror indescriptible. Se trataba de aquella misma silueta, pero en esta ocasión no desapareció. Se dejó contemplar por mí, como si esa fuera su intención. No, eso no era un alma en pena, ni un espíritu, o al menos no un espíritu cualquiera. Para mí eso era un demonio. Su horrida figura lo catalogaba para escribirlo con ese título. Unos ligeros cuernos sobresalían de su frente. Su piel oscura parecía estar destrozada, adjuntando así un aspecto más espectral. Un par de ojos rojos resaltaban en él, y en tanto las gotas de la lluvia lo atravesaban, me confirmaba de que era un ser sin cuerpo físico. Flaquito empezó a ladrar enfurecido apenas lancé mi grito. Segundos después, ya todos estaban ahí conmigo. Por suerte, no tuve que dar explicaciones de nada, pues todos lo vieron. Días después, mi madre trajo consigo a una de sus tías, una mujer mayor que se dedicaba a la brujería. Luego de hacer sus trabajos de limpia, se quedó con nosotros hasta que estuviéramos todos juntos. Recién entonces nos dijo aquello que tanto temíamos. En efecto, teníamos un demonio en casa, y la razón por la que solo Flaquito lo veía desde un principio es porque en verdad era un perro especial, lo cual me hizo recordar lo que el Señor me dijo cuando me lo regaló. Pero lo más espeluznante fue escucharla decir que ese ser infernal estaba con nosotros desde hace tiempo. Es decir, que si no fuera por Flaquito, tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta. Pero sin lugar a dudas, lo que más nos dejó espantados a todos fue cuando nos dijo que ese demonio venía tras de mí. La tía de mi madre continuó viniendo a casa para hacer los trabajos necesarios y así alejar al demonio. Recuerdo clarito cuando mi madre le preguntó hasta cuándo sería eso y cómo podríamos saber a ciencia cierta de que ya no estaría aquí. Su respuesta fue dura y concisa. Habrá una señal que les causará dolor, pero será gracias a eso que sabremos que al fin se fue. Esa señal sucedió semanas después y recién ahí comprendí a qué se refería al decir que sería dolorosa. Ocurrió una madrugada. Uno de mis hermanos me fue a despertar para decirme que lo acompañara, que tenía que mostrarme algo. Me preocupé cuando al llegar a la sala pude ver que todos estaban reunidos en el patio, observando hacia abajo. Una incontenible sensación de angustia me invadió. Fue como si en ese instante supiera de quién se trataba. Mientras comenzaron a caerme lágrimas de mis ojos, me lancé a correr hacia ahí, sintiendo cómo mi corazón se partía en 1000 pedazos cuando finalmente lo vi. Flaquito, mi querida mascota, yacía sobre el césped, rígido, frío, sin vida. A su lado estaba Terry, quien por primera vez le demostraba afecto, rozando su hocico sobre el cadáver. Nunca supimos el motivo por el que ese demonio llegó a casa, ni mucho menos por qué estaba tras de mí. Lo cierto es que gracias a mi amado Flaquito, yo estoy libre de eso, y solo Dios sabe lo que hubiera ocurrido conmigo si él no hubiera llegado a mi vida. Y ya que lo menciono a Dios, hay algo más que les voy a compartir, algo que me comentó mi madre años después, lo cual se lo había dicho su propia tía curandera. En realidad, sí hubo un alma que formó parte de toda esta experiencia, pero un alma buena que vino a casa para darnos la ayuda, quizás enviada por Dios. Se trataba de aquel vagabundo a quien mi madre le regaló comida, pero que a cambio él nos daría aquel pequeño y hermoso cachorro que me salvaría la vida después. Mi padre
fue el que lo encontró en ese estado en el patio, pues por primera vez esa noche, Flaquito no ladró, lo que llamó su atención y se levantó para verlo. Todos sentimos el dolor de su partida, como así también cuando llegó el turno de Terry. Y aunque hoy en día tenemos 5 perros como mascotas, jamás podremos olvidar a los dos, en especial a mi querido Flaquito. Creer o no, queda a su criterio. Yo cumplo con contarles mi experiencia y espero que, tal como les dije al comienzo, algún día podamos comprender el inmenso valor que representa tener una mascota en nuestras vidas. Y quién sabe, quizás ese animalito les llegue a ustedes como a mí me llegó, de parte de un ser benigno que para mí en realidad fue un ángel, o mejor dicho 2, ya que yo siempre considero a mi Flaquito como mi legítimo ángel guardián. La historia que voy a contarles me ocurrió como hace 20 años, cuando apenas había acabado la carrera de teología para ser sacerdote. Me encontraba trabajando como auxiliar de una parroquia en una comunidad de Xochimilco, en la Ciudad de México, que en realidad está más cerca del estado de Morelos. El padre encargado de la parroquia se llamaba Jorge y tenía como 70 años y estaba enfermo de varias cosas. Prácticamente yo estaba ahí, esperando a que nuestro Señor decidiera llevarse al padre Jorge, quien estaba muy consciente de eso, por lo que siempre me trataba como su aprendiz, pues quería que yo manejara todo lo que se hacía en la iglesia, para que lo hiciera de la misma forma como él lo había hecho durante tantos años. Una tarde como cualquier otra, vino a buscarnos a la parroquia una de las vecinas del pueblo. Nos dijo que tenía una emergencia con su hijo, el cual estaba bastante enfermo, y que al parecer quería una confesión de emergencia, pues ya estaba próximo a morir. Rápidamente tomamos las cosas y artículos para llevar a cabo la confesión. Tomé las llaves del auto del padre Jorge y salimos todos juntos hacia la casa de la vecina, a unos 15 minutos de la parroquia. Al llegar a la casa ya se había oscurecido. Cuando nos invitó a pasar, sentimos de inmediato una vibra bastante pesada. Se respiraba un aroma como de suciedad, sudor y vómito. En fin, un aroma raro y perturbador. Al entrar poco a poco a la humilde vivienda, la señora nos dijo que su hijo tenía bastantes días enfermo de alguna cosa médica que ella no supo explicar, pero que al final la muerte de su hijo parecía ser inminente. Primero había notado en él un cambio radical de comportamiento, agresivo y paranoico. Había dejado de comer y empezó a bajar de peso. Lo llevaron 2 veces al médico, pero no siguieron las recomendaciones como fueron sugeridas, además de que solo habían ido a un consultorio con un médico particular y no a un hospital con especialistas. Y al ver que su hijo no mejoraba, decidieron dejarlo así, a ver si se curaba por sí solo. El hijo empezó a hacerse daño, se rasguñaba la piel, se jalaba el cabello, incluso se rompió varios dedos y dejó de hablar. Solo pronunciaba palabras extrañas que nadie entendía, por lo que decidieron dejarlo en cama y amarrarlo de pies y manos para evitar que se hiciera daño. Prácticamente la familia estaba esperando que muriera, pues dejaron de sentir interés por curar al hijo enfermo. Al entrar a la habitación, observamos que se encontraba un hombre acostado y amarrado sobre su cama. En cuanto al padre Jorge y yo entramos, abrimos la Biblia para proceder con la confesión. El hombre despertó como si algo lo hubiera asustado. Se sentó sobre sus almohadas y nos miró fijamente sin decir una sola palabra. Sus ojos parecían estar en trance, pues no reflejaban ninguna expresión. Eran de color negro y la verdad sí transmitía un poco de temor. Cuando nos acercamos a él, finalmente sonrió, dejando ver una dentadura sucia, desgastada y sin varios de sus dientes. Nos preguntó qué hacíamos ahí
y le respondimos que queríamos ayudarlo a prepararse para ir al lado de nuestro Señor. En ese instante el hombre comenzó a reír muy fuerte y sin parar. La madre del sujeto estaba muy sorprendida. Dijo que él ya tenía varios días sin decir una sola palabra, sin probar alimento y sin poder sentarse por sí solo. Estaba muy asombrada por lo que estaba sucediendo, y nosotros también, pues el hombre no parecía estar enfermo. Cuando dejó de reírse y burlarse de nosotros, el padre Jorge cambió su actitud. De su ropa sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe, otra de la Sagrada Cruz, y las mostró al hombre, el cual rechazaba con la mirada como si algo le molestara, mientras gritaba que le quitáramos esas malditas imágenes de enfrente. La madre lloraba de dolor al ver de esa forma a su hijo y le imploraba que no insultara a la Virgen y a la Santa Cruz. El sujeto volteó a ver a su madre y le dijo que era una mujer ridícula y una vergüenza para él. Siempre había sido una persona sin carácter desde que era niña. Incluso relató que cuando su madre era niña, había sido violentada por diferentes niños de la escuela, los cuales siempre abusaron de su poco carácter para ofenderla, golpearla, robarle sus cosas, y conforme fue creciendo, eso jamás cambió, ya que en la adolescencia, un par de niños rebeldes abusaron de ella sexualmente. La madre lloraba al escuchar aquellas palabras, pero en realidad estaba más confundida y sorprendida, pues ella mencionó que jamás le contó eso a nadie, incluyendo a sus padres, y que era imposible que su hijo supiera eso. El hombre se empezó a reír de una forma muy intimidante y tenebrosa, para finalmente decirle que él sabía todo sobre todas las personas, pues tenía poderes que no eran de este mundo. Al escuchar lo que estaba pasando, el padre Jorge tomó su Biblia y las imágenes y nos pidió que saliéramos. No estábamos ayudando en nada a su hijo, y lo que sucedía en esa habitación no era una cuestión fácil de entender. Mientras nos disponíamos a retirarnos de la habitación, la puerta se cerró drásticamente. Intentamos abrir sin poder hacerlo. Por más que golpeamos la chapa, no se movía hacia ningún lado. De pronto, escuchamos la voz de un niño pequeño, el cual provenía del hombre amarrado en la cama. De primer momento, no entendimos lo que estaba diciendo, pero al poner atención, se pudo escuchar claramente lo que decía. «Déjame en paz, padre, por favor, ya no me hagas eso». Al terminar de mencionar esa frase, el hombre se reía abierta y escandalosamente. Lo increíble de esta situación era que parecían ser dos personas a la vez, ya que mientras pronunciaba la frase, lo hacía con voz de niño, y cuando se reía, lo hacía con la voz grave con la cual nos estaba hablando. Admito que para ese momento yo estaba temblando de miedo. Era evidente que lo que estaba ocurriendo no pertenecía a este mundo. De un segundo a otro, el hombre extraño paró de reír y con un descaro y prepotencia dijo que era imposible que un padre con tantos pecados en su historia pudiera ayudarlo o detenerlo. En ese momento, el padre Jorge cayó desmayado al piso. Rápidamente intenté ayudarlo a levantar, pero fue imposible. Él era una persona mucho más alta y pesada que yo. Repentinamente ese hombre se dirigió a mí con la misma voz tenebrosa que había usado antes. Me cuestionó si estaba seguro de dedicarme el resto de mi vida a ser sacerdote. Tendría que rechazar los placeres de la vida a cambio de una profesión vacía y sin ningún tipo de reconocimiento. Como yo decidí ignorar al hombre, se quedó viéndome fijamente mientras intentaba poner de pie al padre Jorge. Después de unos minutos, empezó a reír descaradamente. En ese instante la puerta se abrió finalmente y los tres pudimos salir de ahí. Ya fuera de la habitación, la madre del sujeto lloraba sin parar. Ella juraba que su hijo no era así y que esa actitud era muy extraña, pues antes de ir a buscarnos estaba totalmente ausente, al punto que pensaron que ya se iba a morir.
Como pude, logré dejar al padre Jorge sobre una silla y le pedí a la señora que me contara todo lo que había pasado antes de que su hijo enfermara. Era evidente que lo que acababa de pasar no era normal. Sin embargo, era mucha la presión a la que estaba sometida que no supo qué decir. Le pedí que me trajera alcohol para despertar al padre y con su experiencia buscar una solución a lo que estaba pasando. Una vez que el padre despertó, me pidió que saliéramos de ese lugar, pues no podíamos hacer nada para ayudarlos. La señora nos imploró que la ayudáramos, pero el padre salió casi corriendo del lugar. Durante todo el trayecto, el padre y yo nos fuimos a la parroquia con un silencio total. Nadie quería hablar de lo que había pasado. Al llegar a la iglesia, bajamos del auto con nuestras pertenencias y nos dispusimos a entrar a las habitaciones. Me atreví a preguntarle qué significaba esa voz de niño y lo que el presunto enfermo había dicho. El padre se quedó parado sin decir una sola palabra. Luego dijo que eso había pasado hace muchos años y no quería revivir viejos recuerdos, además de que ya había pagado por ese error. Posteriormente entró a su habitación y cerró la puerta por dentro. Yo me fui a mi habitación a hacer mis oraciones nocturnas y a pensar en lo que había pasado. Después de unos minutos me quedé dormido. Al día siguiente desperté como todas las mañanas. Me dispuse a preparar el desayuno para los dos, pero noté que el carro del padre no estaba. Fui a buscarlo a su cuarto y tampoco lo encontré. Había dejado una nota escrita a mano, en la cual me decía que había tenido que salir temprano a buscar al obispo para platicar sobre unos temas pendientes y que mañana en la tarde regresaría. Después de leer el mensaje, me dispuse a hacer algunas cosas pendientes dentro de la parroquia y por la tarde, después de mis alimentos, busqué entre nuestros libros qué hacer en caso de situaciones como la ocurrida el día anterior. No quería pensar que esto pudiera ser un caso de posesión o exorcismo, pues este tema dentro de la iglesia era prohibido y honestamente no sabría qué hacer en caso de que eso pasara. Así llegó la noche y me dispuse a dormir otra vez. Al día siguiente, a mediodía, me encontraba en la parroquia haciendo algunas tareas administrativas, cuando alguien llamó a la puerta principal. La secretaria llegó a la oficina diciendo que una señora requería con urgencia hablar con el padre Jorge, pero al decirle que aún no llegaba, pidió hablar conmigo. Me imaginé que podría tratarse de la misma señora que días antes vino a solicitarnos, así que le pedí que la dejara pasar. Admito que tenía un poco de curiosidad por saber qué había pasado con su hijo después de aquella visita. Al entrar a la habitación, la mujer tenía un aspecto totalmente diferente. Se veía más pálida y en la cara se podían dibujar marcas de rasguños y moretones. Le pregunté qué había pasado con su hijo y al instante comenzó a llorar. Me dijo que después de que nos fuimos, ella trató de hablar con él, pero esta vez estaba totalmente agresivo. Solo decía maldiciones, groserías, insultos a su madre, a la iglesia y a Dios. Trató de hablar y hacer entender a su hijo, pero era evidente que él estaba totalmente irreconocible. Incluso trató de darle de comer, pensando que podría ayudar con su recuperación, pero de un golpe la aventó hasta el otro extremo de la habitación, y no tuvo más opción que sujetar con cadenas a la base de la cama las extremidades de su hijo para que ya no la golpeara. La señora volvió a solicitar nuestra ayuda. Le dije que no podría asistir, pues el padre Jorge no estaba en la parroquia y yo era el responsable en su ausencia, pero me suplicó de tal forma que no pude negarme. Preparé mis objetos sagrados y me dispuse a acudir al llamado de la señora. Al llegar al domicilio, la sensación era peor que la vez anterior. Se respiraba un ambiente podrido y frío. Una sensación de temor se apoderó de mis movimientos desde el momento que crucé esa puerta. Al entrar a la habitación, el hijo de la señora era totalmente diferente.
Ahora tenía marcas y llagas en la cara. Sus ojos eran de color negro y muy grandes. Se veía hinchado de la piel y se veían moretones y golpes en su rostro. Al verme llegar, el sujeto me sonrió y me ordenó que me sentara a su lado, a lo cual me negué. Le dije que me quedaría frente a él y que no tenía interés en escucharlo. Solamente le daría la comunión y leería la palabra de nuestro Señor. Como si una fuerza maligna se apoderara de mí, sentí un jalón, el cual me orilló hasta su cama y me obligó a sentarme junto a él sin poder moverme. Ya estando a su lado, comencé a pronunciar diferentes oraciones y plegarias para pedir por su alma y eterno descanso. Noté que el hombre comenzó a moverse de forma rara, como si le molestara lo que estaba pidiendo. Por tal motivo, comencé a hacerlo con más fuerza y mucha fe. De pronto, una fuerza extraña me expulsó de la cama hacia el piso y pude sentir que había recuperado el movimiento. Me puse de pie y levanté mis artículos sagrados. Preparé la cruz y abrí mi Biblia, pidiendo el descanso y liberación del alma de aquel hombre. El ambiente se puso más denso. Se sentía mucho frío en la habitación. El sujeto solo se reía de mí, mientras la madre lloraba en un rincón rogando que por favor le devolvieran a su hijo. En un momento inesperado, ese extraño ente me preguntó si sabía realmente lo que hacía o solo estaba repitiendo frases a lo tonto. Y debo admitir que en ese momento no sabía lo que hacía. Solo estaba leyendo frases de la Biblia y todas las oraciones y plegarias que me sabía. De la nada, la puerta de la habitación se abrió y de ella entró el padre Jorge, que con su mirada bastó para indicarme que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Se acercó a mí y me dio un libro pequeño color blanco, el cual se veía muy viejo, pues sus hojas ya se habían pintado de amarillo. Este libro tenía marcado las oraciones específicas que se tenían que leer. Me dijo que él no podía hacerlo, porque en su corazón había existido maldad en el pasado y tenía recuerdos que no lo dejaban en paz. Por lo tanto, no podía hacer las oraciones de ese libro. Yo, sin entender mucho lo que estaba escuchando, me apresuré a leer con toda la fe posible. El hombre, que por mucho tiempo tuvo una sonrisa burlona en su cara, ahora se retorcía en su cama y gritaba de dolor, lo cual significaba que las oraciones estaban dando efecto. Finalmente ese hombre extraño gritó tan fuerte que expulsó una fuerza extraña, con la cual el padre Jorge salió expulsado, cayendo aparatosamente sobre un ropero. Traté de ayudarlo, pero él me pidió que continuara con las oraciones y que no me detuviera. Después de unos minutos, perdió el conocimiento. Las puertas y ventanas se azotaban, los cristales se rompían y la voz de ese hombre se escuchaba por todo el pueblo. El ambiente de la habitación era aterrador. Aún así continué con la lectura, y por más miedo que yo sentía, no podía olvidar lo que el padre me había encomendado. Finalmente el hombre paró de gritar. El ambiente frío y podrido de la habitación se fue esfumando poco a poco. El hombre cerró los ojos y al parecer se había quedado dormido. En el libro decía que tenía que dibujar una cruz con agua bendita sobre el cuerpo del hombre, por lo que me apresuré a hacerlo. Sin embargo, al derramar el líquido bendito sobre el hombre, sus ojos y boca se abrieron repentinamente, exhalando lo que fue su último aliento. Finalmente cerró los ojos y el hombre se murió en ese instante. Su aspecto volvió a ser el mismo de antes. Su piel era rosada y las llagas habían desaparecido. En su mirada podíamos notar que finalmente estaba descansando en paz. Le pedí a la señora que hablara a una ambulancia para el padre Jorge, quien se veía que estaba muy lastimado. Traté de ponerlo de pie, pero me fue imposible, ya que había mucha sangre en el piso y él tenía el cráneo totalmente herido. Unos minutos después recuperó la conciencia, pero me dijo que era demasiado tarde, que él también tenía que partir,
Su tiempo ya había acabado. Me pidió una confesión de emergencia, pues no quería llegar al lado del Señor con los remordimientos que tenía en su conciencia. Tomé su mano y le pedí que confesara sus pecados. Lo que me dijo me dejó impresionado y admito que no me sentí nada cómodo después de escuchar el daño que causó en su juventud a diferentes personas. Pedí perdón y compasión por su alma y por las víctimas de sus malas decisiones. Después de unos segundos, el padre agradeció por interceder por él ante Dios. Me besó la mano y cerró los ojos para ya no volver a abrirlos nunca más. El padre Jorge murió en mis manos. Hace más de 20 años que sucedió esta historia y hasta la fecha tengo pesadillas con lo que vivimos. Yo sigo trabajando en la misma parroquia y la señora dejó de venir a la iglesia. Hace unos años me enteré que también murió por alguna enfermedad avanzada de su edad. No sé exactamente qué fue lo que pasó aquella tarde. Lo que sí sé es que ese día 2 almas se liberaron y 2 personas se fueron de esta vida. Gracias por escuchar mi historia. No conocí a otro familiar más que mi abuelo, Francisco, tal cual era su nombre. Él me crió, me educó, y desde que tengo uso de razón, me enseñó el valor de tener al lado a la persona que tanto se ama. No tengo nada especial para contar de él. Me refiero a que era un abuelo normal, como todos. Cada vez que hacía algo malo, recibía la paliza correspondiente, y a la vez me hacía comprender mi error y la importancia de portarme bien. Y tal vez sobre esto sí tengo mucho para compartir, pues en verdad yo era un niño bastante terrible, un mal portado que se la pasaba haciéndolo enojar, en especial cuando hacía aquello que, ya adentrándome en una edad más grande, recién me fui dando cuenta de ese tétrico defecto mío. Mi abuelo era un hombre muy religioso. Solía tener en su habitación un pequeño estante donde tenía unas añejas estampitas de santos a las que rendía devoción celosamente. Pues ese era el problema. Sin tener motivo alguno, yo tenía la mala costumbre de tirar todo su altar, y por consiguiente recibía las palizas de las que les hablé hace un instante. Luego de que él acomodaba todo, a veces me hacía pasar horas rezando frente a las estampitas, pidiéndole perdón a Dios y a los santos por la ofensa, como así también pidiéndole que me ayudara a cambiar. Pero como les dije, recién cuando crecí, teniendo ya unos 10 años de edad para ser más preciso, comencé a preguntarme a mí mismo sobre el porqué de mi conducta. Y es que solo me enfocaba en eso. Me refiero a que sentía una extraña repulsión hacia aquellas imágenes. Y ni hablar cuando me llevaba a misa. Ni siquiera podía soportar estar ni un minuto dentro de la iglesia sin hacer berrinches para salir de ahí. Era algo extraño, como si yo odiara todo lo religioso. Y por supuesto que mi abuelo se había dado cuenta de ello desde un principio. Y era por eso que en ocasiones prácticamente me obligaba a hablar con el padre de la parroquia. No obstante, y al notar que con el paso de los años yo continuaba teniendo esa turbia conducta, un día decidió cambiar de método y me llevó a conocer a una curandera. Me atrevo a decir que fue desde entonces cuando mi vida empezó a convertirse en un paisaje lleno de incertidumbre y penumbras. Mi nombre es Gabriel Cabrera. Soy de Veracruz, México. El motivo por que les comparto mi historia es para darles testimonio de lo que el mal es capaz de hacer en nuestras vidas, de cómo éste es capaz de destruir lo que más amamos, aunque nosotros nunca tengamos intenciones de involucrarnos con eso. Luego de que aquella vez la curandera me revisara, es decir, que hizo sus trabajos y esas cosas para saber lo que me pasaba, me pidió que la esperara en la sala mientras ella
hablaba en privado con mi abuelo. Y les juro que nunca podré olvidar la cara de él cuando salió de esa habitación. Estaba pálido, gotas de sudor caían de su frente, sus ojos húmedos me daban a entender que en un momento dado lloró. Mas fue la mezcla de terror y tristeza que me transmitían su mirada, lo que me impactó de un modo desmesurado. En un momento no me dijo nada, se acercó a mí y luego de contemplarme con ese mismo semblante por unos segundos más, se inclinó hacia mí para abrazarme, y en tanto me ayudaba a levantarme de la silla en donde estaba sentado, me pidió que nos fuéramos a casa. No supe lo que la curandera le dijo esa tarde a mi abuelo, e incluso al paso de los años le pregunté en más de una ocasión al respecto, pero él jamás quiso confesarlo. No obstante, y tal vez gracias a los trabajos que me hizo aquella anciana, mi extraña repulsión hacia lo sagrado comenzó a disiparse hasta finalmente desaparecer. Hasta que ya en la edad adulta, varios sucesos inexplicables empezaron a ocurrir en torno a mi vida, lo que más adelante me haría comprender que aquello había vuelto. Mi abuelo falleció cuando ya tenía unos 19 años de edad, no sin antes confesarme un secreto que más allá de destruir mi corazón en pedazos, ni siquiera cambió una pizca del inmenso amor que yo sentía y aún siento por él. En realidad, él no era mi abuelo. Yo fui encontrado por él, abandonado en la calle, cuando apenas tenía aproximadamente 1 año de edad. Hizo todo lo posible para buscar a mis padres, pero jamás lo logró, por lo que decidió hacerse cargo de mí. Esa vez comprendí muchas cosas, en especial cuando me hacía pasar mucho tiempo orando frente a aquellas estampitas, no solo para pedir perdón por haber destruido el altar, sino también para rezar por mis padres. Él me dijo que ellos habían fallecido, mas sin embargo no entendía por qué yo tenía que rezar por su perdón. En definitiva, y tal como les conté, saber aquello no cambió para nada el amor y el respeto que siento por él. Es más, saber eso me hizo amarlo mucho más, a modo de agradecimiento por lo que hizo por mí. Tenía ya 28 años de edad cuando conocí a Ivana, quien luego se convirtió en mi esposa y madre de mis hijos. Todo marchaba bien en nuestras vidas, yo tenía un buen trabajo y nada nos hacía falta. Hasta que una noche, todo el infierno comenzó a manifestarse, al menos así lo creí yo. Gabriel, ¿estás bien? ¿Te ocurre algo malo? Desde hace unos días que te estoy notando un poco extraño. Me preguntó mi esposa aquella noche, en tanto yo miraba atentamente el crucifijo de la cadenita que colgaba en su cuello. Sí, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y cómo es de que me notas raro? Le respondí a la vez que quitaba rápidamente mi vista de ese crucifijo. En ese instante apenas fui capaz de darme cuenta de aquello, pues por el hecho de estar atento a ese elemento religioso, y sin aún comprender esa ligera molestia que sentía al verlo, recordé el extraño fenómeno que yo padecía siendo niño. Sin embargo, a ciencia cierta, no sabía a qué se refería mi esposa, es decir, con respecto a lo que me cuestionaba. Está bien, no te preocupes, tan solo tengo la sensación de que algo te ocurre, pero si tú me dices que estás bien, así debe de ser, concluyó. Esa noche, como era su costumbre, al momento de ir a acostarnos, Ivana se quitó la cadenita y la colocó sobre la mesa de luz que teníamos al costado de la cama, justamente del lado en el que yo dormía. Luego de platicar unos minutos y al disponernos ya a descansar, yo me puse de costado, coincidiendo mi visión exactamente con el crucifijo. Les prometo que los minutos posteriores fueron un tormento para mí. Primero empezó esa incomodidad al tener ese elemento cerca de mí, y conforme pasaban los segundos, yo empezaba a perder la tranquilidad poco a poco. Llegó un momento en el que esa sensación se convirtió en ira, y al reconocer la repulsión que sentía por el crucifijo,
ya no tuve dudas de que todo había vuelto a ser como antes. No les miento al decir que tuve que quitar la cadena de ese mueble para ponerla ahora dentro de un ropero, pues caso contrario no hubiera sido capaz de dormir. Al despertar, me levanté y me fui al trabajo, y recién al regresar, fue mi esposa que me preguntó el motivo del por qué había cambiado de lugar su crucifijo. No le fui sincero. Le dije que se me ocurrió hacerlo para que no se ensuciara, algo que por obvias razones ella no me creyó. Sin embargo, no quiso indagar más sobre el asunto, ya que en ese momento había algo más importante en que enfocarnos. Creo que iré a visitar a don Fernández. Últimamente no me siento muy bien del estómago. Creo que alguna comida me cayó mal, me dijo, tomándome por sorpresa. Don Fernández era el doctor de cabecera que teníamos. Él era a quien acudíamos cada vez que alguien de la familia necesitaba atención médica. Por suerte, la preocupación se nos quitó cuando la revisó y le dijo que estaba todo bien, que tan solo debía cuidarse de las comidas. Asimismo, agregó que mejor volviera la semana siguiente para hacerle unos estudios y así estar más seguros. Apenas pasaron 2 noches más cuando ocurrió aquel espeluznante evento. Gabriel, despierta por favor, tengo algo en el estómago. Con su voz entrecortada y sufriente, me despertó esa madrugada mi esposa. Rápidamente me levanté para encender la luz de la habitación, y lo primero que vi fue el intenso dolor que expresaba su rostro, en tanto mantenía las palmas de sus manos sobre su vientre. Acto seguido, lanzó un grito de dolor que me hizo estremecer. Casi paralelamente a eso, retiraba sus manos para así dejar a la vista aquello que tenía dentro de su cuerpo. Quedé estupefacto al ver cómo algo se movía en su estómago. La piel se levantaba como si la empujaran desde el interior. No tenía forma alguna, tan solo podía contemplar bultos que se movían por sí mismos. No sabía qué hacer, me acerqué a ella y le pedía que por favor resistiera. Y en tanto aquella cosa continuaba moviéndose, oímos a Patricia romper en llanto. Patricia era nuestra hija menor. Hacía poco había cumplido su primer añito y dormía en la habitación contigua a la nuestra. «Ve por la niña, por favor, ve por la niña», me gritó mi esposa entre lágrimas de sufrimiento. Corrí a su cuarto y la encontré de pie sobre su cuna. Rápidamente la cargué en mis brazos para así regresar con Ivana. Gracias a Dios, ya no tenía aquel bulto moviéndose en su vientre. Aún así, ella continuaba gritando de dolor. Tuve que despertar a los otros niños para llevarla al hospital. Siendo en el trayecto, cuando justamente ella, quien cargaba a Patricia en sus brazos mientras yo conducía, se dio cuenta del motivo por el cual nuestra pequeña no paraba de llorar. Un corte vertical tenía en su espalda. Este no era tan profundo como para que le fluyera su líquido hemático, pero a lo largo del contorno del corte parecía tener su piel quemada, lo que sin duda alguna le provocaba ese dolor. Fue una total locura lo que sucedió esa noche en el hospital. En cierta forma Ivana pasó a segundo plano cuando el médico que la atendió no le encontró absolutamente nada extraño. El asunto fue cuando revisó a nuestra hija, ya que al instante desconfiaron de nosotros al preguntarnos si le habíamos hecho daño. Tal cual el fenómeno de Ivana apareció y desapareció por sí solo, lo mismo ocurrió con la herida de Patricia, puesto que al amanecer ya no tenía nada. No sabíamos cómo proceder. Aún nos costaba digerir lo que nos había ocurrido, siendo mi esposa la que más lo padeció, ya que ella aún no estaba segura de un posible hecho. Gabriel, no te lo quería contar, porque aún no me hice los estudios y no estoy segura, pero creo que estoy embarazada. Es de apenas poco tiempo, pero por lo que me pasó anoche, debemos prepararnos para la peor noticia. Fue el doctor Fernández quien nos confirmó la tragedia. En efecto, Ivana estuvo embarazada y esa noche lo perdió,
y tuvo que intervenir quirúrgicamente para retirarle lo que hubiera sido nuestro cuarto hijo, lo cual nos hundió en una profunda tristeza. No obstante, esto apenas estaba comenzando, puesto que mi condición antirreligiosa se fue agrandando cada vez más. Ivana me preguntaba entre lágrimas qué me sucedía, pero les juro que no sabía qué responderle. El hecho es que me deshice completamente de todo lo que fuera religioso que tuviéramos en casa. Días después fui a la iglesia pensando en pedir apoyo al padre, pero ni siquiera fui capaz de entrar, pues con tan solo estar cerca empecé a sentir un odio tremendo hacia ese lugar. Asimismo, intenté buscar a la mujer que una vez me hizo los trabajos siendo niño. Ingenuo pensar de mi parte, ya que, debido a que mi mente estaba traumada por lo que me estaba pasando, ni siquiera se me ocurrió que ella ya hubiera fallecido. Fue así que me sentía aún peor. Las únicas personas que sabían lo que yo tenía eran mi abuelo y esa curandera, y ahora ya ninguno estaba. Fue una noche de miércoles cuando, estando sentado en la sala y sin poder dormir, fumaba un cigarrillo mientras trataba de acomodar mis pensamientos para así poder encontrar una solución. De repente, oí a los niños llorar. Me puse de pie y cuando estaba a punto de darme la vuelta para ir hacia ellos, aquella cosa apareció. Era nuestro hijo Manuel, les juro que era él, quien tenía 4 años de edad en ese momento. A pesar de que la luz de la sala estaba apagada, lo alcancé a ver cuando pasó corriendo a unos metros de mí, para de inmediato arrojarse al suelo, tal cual un niño tratando de esconderse de mí en la oscuridad. Por supuesto que eso me detuvo. Confundido, lo llamé por su nombre y le pregunté qué hacía. Aún esperaba su respuesta, cuando ahora escuché a Ivana gritarme por ayuda, coincidiendo exactamente en el instante en el que ese demonio se mostró. No era Manuel quien estaba tendido sobre el suelo, pues su pequeño cuerpo comenzó a crecer a medida de que se erguía. Una vez que quedó de pie, adoptó la forma de un espectro gigante, cuya altura superaba los 2 metros. Ni bien mis ojos estuvieron fijos en los suyos, quedé paralizado. Por un lado sentí un terror tremendo, pero a la vez podía percibir una cierta comunicación con ese ser, como si ya nos conociéramos desde antes. Fue gracias a Ivana que pude salir de ese trance, pues ella ingresó a la sala para buscarme, ya que yo no acudía a su auxilio. Minutos después, y en tanto una vez más nos dirigíamos al hospital, ella me narró y me enseñó lo ocurrido. Nuestro otro hijo se llama Facundo. Fue el quien llevó a Manuel hacia nuestra habitación llorando. Este último tenía una herida sobre su pecho, una muy similar a la que tuvo Patricia poco antes. Eso me confirmó no solo que, a quien yo vi primero, nunca se trató de Manuel, sino de ese demonio. Y por otro lado, ya tenía bien en claro que esa cosa estaba atacando a mi familia. Podría pasar horas contándoles todo lo que nos tocó vivir a partir de ese entonces. Ese demonio continuó manifestándose a mí, mientras cada uno de los integrantes de mi familia comenzaba a enfermarse de dolencias cuyas causas ni los médicos sabían. Lo peor se dio cuando ahora ese demonio empezó a hablarme, siendo en uno de esos diálogos en el que me reveló el porqué de su presencia y qué es lo que quería. ¿Quién eres? Aléjate de mí y mi familia, le dije suplicante. ¿Alejarme? ¿Pero cómo? Si yo estoy contigo desde el instante en el que naciste. Tú me perteneces, y por consiguiente tu familia también. Ya me llevé a tu hijo nonato, y a uno por uno haré lo mismo. Esa noche fue la primera vez en mi vida que pensé en renunciar a todo. Me refiero a acabar conmigo por manos propias, pensando que así sería la única manera de que mis seres queridos sobrevivieran. Pero algo dentro de mí me decía que sería en vano, que ese demonio cumpliría su amenaza a pesar de todo.
Lo que les compartiré a continuación no se lo conté nunca a nadie, ni siquiera mi esposa e hijos lo saben, y aunque hoy en día se puede decir que tenemos una vida tranquila, no pasa una noche en la que el insomnio me recuerde que ese maldito demonio tal vez pueda volver. Fueron muchos curanderos a los que acudí en busca de asistencia, pero solo uno pudo ayudarme. Este me dijo lo que en aquella oportunidad la curandera no lo hizo, y mi abuelo nunca se animó a confesármelo. Fue mi madre quien me entregó al demonio, incluso cuando yo aún estaba en su vientre. Quizás era una adicta, no lo sé, pero quien me ayudó me aseguró que ella practicaba el satanismo. Desconozco por qué me abandonó, quizás por el mismo hecho. Lo cierto es que desde entonces aquel demonio no se apartó de mí. Eso no solo me hizo comprender el rechazo que yo sentía hacia todo lo religioso, sino que también me convenció de lo que es capaz de hacer el mal sin ni siquiera tener nuestro consentimiento. Hoy en día no hay domingo en el que no participe en misa, y eso me da la garantía de que en verdad me liberaron de ese ser maligno. Pero como se los dije, aún vivo con el temor de no saber si en verdad es así. Pero no temo por mí, más bien por mis seres amados y en especial por mis nietos, quienes en la actualidad viven su inocente infancia. Me parece una verdadera injusticia, por culpa de una madre que de seguro jamás me amó. Tuve que padecer un calvario sin merecerlo, un pacto que ella hizo y que se expandió por toda mi vida, absorbiendo incluso a más inocentes. Gracias por escuchar mi historia. Yo, Gonzalo, nací y crecí en pleno centro de la ciudad, rodeado de edificios y asfaltos, calles llenas de automóviles y plazas colmadas de personas, escuelas, complejos deportivos, gimnasios y todo lo que se les venga a la mente en estos momentos. Y créanme, este ambiente siempre fue muy valorado por mí, pues aquí crecí junto a mis padres, hermanos y amigos, pero mis raíces provienen del campo, y fue gracias a todo el esfuerzo que mis padres hicieron ahí, que pudieron mudarse a donde hoy estamos. Pero ese ambiente aún está ligado a nosotros, pues mis abuelos aún siguen viviendo en ese hermoso paraíso, y en verdad yo lo amo, y cada oportunidad que tengo para ir a verlos la aprovecho. Aunque debo reconocer que mi mayor interés siempre fue el poder disfrutar de lo que solo la vida del campo puede ofrecer. Aire puro, árboles frutales por todos lados, un arroyo al fondo del patio, el ruido melódico de los insectos y animales. Eso para mí no tiene comparación. La casa de mis abuelos es un paraíso insertado en los rincones de un alejado pueblo de altura. Ahí apenas llega la telefonía fija, ya que los celulares solo sirven para dar la hora. Nunca consigues buena señal. La distancia que separa entre las casas son hasta de varios kilómetros, y los medios de transporte más usados son los caballos. Ahí no hay contaminación ni accidentes de autos, y tampoco necesitan semáforos, pues una sola calle pasa por todas las casas del lugar. Los pocos vehículos que transitan por esta son comerciantes en busca de productos agrícolas, los cuales normalmente van cada 2 semanas. Antiguas casas, verdes campos y gente viviendo en paz. Solo eso puedes encontrar en ese lugar. Pero también tiene su lado místico y extraño, a lo que yo le llamo lado paranormal. Siendo niños, mis hermanos y yo pasábamos horas sentados a los pies de mi abuelo, escuchando atentos historias de duendes y aparecidos. Yo amaba escucharlo, pues me incitaba a sumergirme en una imaginación abismal con cada palabra que decía. Siempre quedaba con un poco de miedo, pero más tiempo me duraba la intriga de saber
qué sentiría vivir una experiencia así, hasta que me tocó ser testigo de una y comprendí que esas cosas nunca hay que desearlas. Sucedió hace unos 5 años, yo tenía unos 22. Fui con mi hermano mayor a pasar Semana Santa. Para esa fecha, el pueblo es una verdadera fiesta. Obviamente me refiero a partir del día sábado de gloria, porque durante los días posteriores, un sublime silencio domina el lugar. La gente de allí son creyentes, aunque mantienen las creencias propias del campo también. Por ejemplo, ellos aseguran que desde las 3 de la tarde del Viernes Santo y hasta la noche del sábado de gloria, el diablo sale a caminar por el pueblo en busca de algún desafortunado con quien encontrarse. Es por eso que ese día todo el lugar queda desierto antes del anochecer. Precisamente faltaba poco para que oscureciera cuando ese viernes, junto a mi hermano mayor, veníamos de la casa de unos vecinos de quienes nos habíamos hecho amigos. Compartimos un almuerzo especialmente preparado para ese día, y como era el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, tomamos un par de cervezas. Una leve llovizna cayó durante unas horas, dejando la tierra húmeda, y cuando notamos que ya era tarde, decidimos retirarnos. El dueño de la casa me regaló una botella de cerveza. Como era la última que quedaba, me pidió que la lleváramos para nuestra casa, y con esa botella en mis manos, iniciamos el camino de regreso, el cual nos llevaría varios minutos caminando. Frente de la casa de mis abuelos, a unos pocos metros del terreno, hay un pequeño descampado, rodeado de árboles de naranjas. Ahí hay algunas bancas y mesas que sirven para compartir algún asado, y aunque les pertenece a mis abuelos, estaba a la disposición de todos. Justamente estábamos pasando por ese lugar, cuando de repente escuchamos que alguien nos silbó. Ambos miramos y vimos a 2 muchachos sentados en una de las bancas. Aún no había oscurecido, así que pudimos ver que había varias botellas de cerveza a su alrededor. Nosotros nos detuvimos. Uno de ellos se nos acercó y empezamos a platicar. Se presentó como Leo, y el otro muchacho que permaneció en la banca se llamaba Miguel. Eran 2 primos que vinieron a visitar a su familia también, los cuales vivían a 2 kilómetros más adelante que nosotros. Charlamos unos cuantos minutos, y cuando nos despedimos para ya retirarnos, el otro muchacho que permanecía sentado en la banca nos pidió la cerveza que yo traía en mis manos. Inmediatamente Leo me la manoteó y de un tirón me quitó la botella. Mi hermano reaccionó al instante, y cuando estaban a punto de generar una pelea, logré frenarlos. Le dije a mi hermano que no valía la pena pelear por eso, y a duras penas lo pude llevar hasta la casa. Mientras nos alejamos del lugar, aquellos muchachos se burlaban lanzando carcajadas y aplaudiendo. Tampoco les importó hacer escándalo y comenzar a cantar en voz alta. En verdad, estaban bastante ebrios. Cuando llegamos a la casa, nuestro abuelo nos estaba esperando afuera, y apenas ingresamos nos preguntó qué había ocurrido. Mi hermano le contó lo sucedido, y molesto, tomó el teléfono y llamó a los familiares de aquellos muchachos. Nos contó que no era la primera vez que ellos venían. Siempre se emborrachaban y buscaban pleito con los muchachos del pueblo. No quisimos darle más importancia al asunto y nos sentamos en la cocina a platicar un rato junto a nuestra abuela, pues de seguro, a los pocos minutos llegarían sus parientes para sacarlos de allí. Hasta entonces, la oscuridad de la noche ya reinaba en todo el pueblo. Habían pasado unos 20 minutos aproximadamente, cuando notamos que los muchachos dejaron de cantar. Pensamos que ya se habían retirado, pero a los 5 minutos escuchamos un estallido que nos hizo saber que aún seguían ahí. Sonó como el golpe de vidrios al quebrarse. Recordé entonces que ellos se habían quedado con la botella de cerveza y pensé que simplemente la habían roto.
pero a los pocos segundos, unos gritos desgarradores reemplazó el silencio de la noche. Nos pusimos de pie y rápidamente nos dirigimos hacia la puerta. Mi abuelo nos gritó que no saliéramos, mientras lo vimos correr hacia la sala para tomar su arma. Eran tan fuertes los gritos de desesperación que parecía que alguien estaba siendo masacrado. Yo no pude soportar más, y al abrir la puerta y salir, fui testigo de una experiencia que hasta el día de hoy me produce pesadillas. Leo, el muchacho que me había quitado la botella, era levantado a la altura de unos metros y arrojado al piso con una violencia impresionante. Pero no podía ver nada más, solo veía que su cuerpo se elevaba y volvía a caer por sí solo, como si algo imperceptible lo manipulara. Aún recuerdo claramente el sonido que producía su cuerpo al caer al piso. Parecía que sus huesos se quebraban en 1000 pedazos. Miguel, el otro muchacho, permanecía sentado sobre el suelo a un costado. Estaba inmóvil, inconsciente, y noté que su cabeza estaba cubierta de sangre. Leo no paraba de gritar, hasta que su cuerpo golpeó por última vez en el piso y su lamento se detuvo. Nunca podré olvidar lo que vi a partir de ese momento, y creo que si yo mismo no lo hubiera visto, jamás lo creería. Estando allí, tendido sobre el piso, su cabeza comenzó a ser presionada pesadamente por algo. Vi perfectamente cómo su cara se hundía sobre la húmeda tierra. Fue la escena más impactante y macabra que vi en toda mi vida, pero su tortura continuó. Algo levantó su cabeza, tomándolo del pelo y jalándolo brutalmente hacia todos lados, comenzó a arrastrar su cara por el suelo. Quedé en shock. Era algo impresionante, imposible de creer. Todo ese infierno duró solo unos minutos, pero mis pesadillas aún siguen sucediendo. Un fuerte estruendo me ensordeció por unos momentos, y luego otro, y otro. Era mi abuelo el que dio 3 disparos con su arma. Nunca supe a qué le apuntó, jamás le pregunté, pero fue eso lo que detuvo toda esa masacre. Yo estaba petrificado cuando vi a mi hermano pasar corriendo por mi lado, presuroso, para auxiliar a los muchachos. Mi abuelo se volvió a meter en la casa y llamó al médico del pueblo. Recuerdo que mi hermano me pedía a gritos que le alcanzara agua, pero les juro que no podía ni moverme. A los pocos minutos llegaron sus familiares y en un estado de angustia tremendo, levantaron a ambos muchachos y los metieron a la casa para recostarlos en los sillones. Nunca me olvidaré de esos momentos. Estaban los dos tendidos en la sala, con sus ropas cubiertas de sangre. Uno tenía la cabeza partida y el otro parecía ya no tener rostro. Las cabezas de ambos simplemente parecían ser 2 masas de carne expuestas, cubiertas de sangre. El médico no demoró en llegar en su auto, y 5 minutos después ya eran trasladados al hospital más cercano. Aquella noche no dormí, y creo que nadie en el pueblo lo hizo. Ese fin de semana fue el más aterrador de mi vida. Ni siquiera quería salir de la casa de mis abuelos, pues afuera aún se podía respirar un olor nauseabundo que quedó desde esa noche. Una vez que regresamos a la ciudad, y aunque no lo creí necesario, mis padres me enviaron a visitar a un psicólogo al enterarse de lo ocurrido. Y por suerte, a los pocos días, pude recuperarme de ese espanto. Y fue tan así que los siguientes meses, tanto para mi hermano como para mí, fueron los más largos de nuestras vidas, pues una gran ansiedad por conocer el desenlace de aquella vivencia nos consumía lentamente. Apenas llegaron las vacaciones de julio, nos subimos a un autobús y fuimos a visitar a mis abuelos, aunque creo que ustedes ya se imaginan el verdadero motivo de nuestra visita. Y justamente mi abuelo también se percató de eso, pues esa misma noche que llegamos,
nos contó la historia más espeluznante que escuché a lo largo de toda mi vida. El otro día vi a los familiares de los muchachos, esos a los que les pasó algo malo aquí al frente esa noche. Comenzó diciendo: uno aún está en coma y el otro, Leo, creo que se llama, sobrevivió de milagro. El que permanece internado tuvo fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica y Leo se recupera favorablemente de sus múltiples fracturas, pero él perdió su rostro, ya no tiene nariz, está casi ciego y por ahora es alimentado por sonda, quedó desfigurado. Sin embargo, aún puede hablar, aunque con dificultades, pero se puede dar a entender. Fue así que pudo relatar lo que sucedió aquella noche. Él contó que todo comenzó después de que nosotros nos metimos a la casa. Se burlaron de ustedes comenzando a cantar. Prendieron unos cigarrillos y se dispusieron a disfrutar la cerveza que les quitaron. Todo marchaba normal hasta que Leo se fue a hacer sus necesidades cerca de los árboles y se percató de algo que anteriormente no había notado. Justo al costado del lugar donde estaban ellos, casi ingresando al monte, había un perro negro echado. Leo lo vio y en primera instancia se asustó, pero no supo bien lo que era. Pero una vez que lo reconoció se molestó. Levantó unas piedras y comenzó a lanzárselas mientras lo insultaba para que se fuera. Pero hay algo que le llamó mucho la atención, y es que cuando las piedras golpeaban a aquel perro, sonaba como si estuviera golpeando algo hueco, como un saco de tela o algo así, como si el cuerpo de aquel animal fuera solamente cuero y hueco por dentro. Aquel animal gruñó por unos segundos y luego se levantó, y una vez que estuvo en cuatro patas, lentamente se paró sobre sus patas traseras frente a la mirada atónita de él. Quedó perplejo y sintió como un escalofrío tremendo comenzó a recorrer todo su cuerpo. Y mientras comenzaban a temblar sus piernas, vio totalmente espantado cómo aquel animal empezó a tomar la forma de un hombre. Miguel, al notar que Leo se estaba demorando, se dio la media vuelta y también lo pudo ver. Leo comenzó a retroceder a la vez que aquella cosa daba pasos acercándose hacia él, y cuando llegó a donde estaba Miguel, se quedó congelado. Cuenta que aquella cosa era un hombre como de 2 metros de alto y tenía la piel de un color totalmente negro, más negro que la oscuridad misma. Una vez que estuvo a solo unos metros de ellos y la luz de la calle lo pudo enfocar mejor, vio cómo sus ojos amarillos lo miraban fijamente. De su boca salía una larga y gruesa lengua a la que balanceaba hacia los costados y luego la volvía a introducir. Parecía estar desnudo, pero tenía todo su cuerpo cubierto de un largo pelo negro. Fue Miguel el que tomó la iniciativa y quizás porque estaba drogado, no sintió temor y comenzó a insultar a aquel hombre. Leo no podía ni hablar, ni tampoco moverse, simplemente no podía quitar sus ojos de aquella cosa. De pronto, vio que Miguel tomó la botella y se abalanzó sobre ese demonio, golpeándolo en la cabeza. Y una vez más, sonó como si solo golpeara un cuero seco. Pero eso jamás tendría que haber sucedido, porque a partir de ese momento comenzó toda la tortura. Aquel hombre tomó la cara de Miguel y lo levantó a unos centímetros del suelo. Leo veía cómo le colgaban los pies y, desesperado, trataba de soltarse de la mano de su verdugo. Aquella cosa quitó la botella de la mano de Miguel y el fuerte golpe de vidrio que escuchamos nosotros fue la botella partiéndose en la cabeza del muchacho. Luego de golpearlo, lo arrojó al piso y comenzó a patearle la cabeza ya herida. Leo asegura que sintió como el alma se le salía del cuerpo al ver cómo la cabeza de su primo salpicaba sangre con cada patada que recibía. Y fue quizás eso lo que lo hizo reaccionar. Metió su mano dentro de su cinturón, sacó un puñal que traía siempre consigo y con él se abalanzó sobre aquella cosa.
pero cada puñalada que le dio a aquel hombre fue en vano, nunca logró penetrar el cuchillo. Sin embargo, eso hizo que el demonio dejara de atacar a Miguel, pero comenzó a torturarlo a él. Los gritos que escuchamos nosotros eran los de Leo, cuando esa cosa lo levantaba y arrojaba con mucha furia contra el piso. Luego de caer por última vez, sintió que le puso un pie sobre la cabeza y comenzó a hundirlo en la tierra, hasta que finalmente lo tomó de los cabellos y le destrozó la cara, arrastrándolo contra el suelo. Eso es lo último que él recuerda, y todo su cuerpo comienza a temblar cada vez que le preguntan sobre lo ocurrido. Aún siento escalofríos al recordar ese relato, y justamente en estos momentos se me eriza la piel al estar escribiéndoles esto. Fue una experiencia que me tocó vivir de cerca, ser testigo de ella, verla con mis propios ojos. En el mes de diciembre de ese mismo año, supe que Miguel finalmente pudo despertar y poco a poco se recuperó de la herida en la cabeza, pero ya no tiene dominio de su cuerpo a raíz del daño recibido, y algunos creen que interiormente sufre una y otra vez la tortura vivida aquella noche. Dicen que Leo pudo salir adelante y trata de llevar una vida normal, aunque su rostro le mantiene vivo el amargo recuerdo, atormentándolo en todo momento, en especial cuando la tarde se va despidiendo y la oscuridad de la noche hace notar su presencia, y eso lo acompañará hasta el final de sus días. Hay noches en las que me pregunto qué habría pasado si nosotros no le hubiéramos dejado la cerveza a los muchachos. Quizá Leo y Miguel se hubieran marchado a la casa de su familia al ya no tener que tomar. Incluso pienso que hubiera sido mejor nunca haber aceptado llevarla hasta ese lugar. Entonces quizás las cosas serían diferentes. Miguel y Leo estarían bien. Yo podría dormir tranquilo cada noche y mis manos no comenzarían a temblar cada vez que veo una simple botella de cerveza. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir esta historia con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como también en Amazon Music. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.